Hola, buenos días, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hoy les voy a presentar la clase que se llama Prácticas y Relaciones de Cuidado y Género en Contextos Rurales. Em, es la clase número 6. Ustedes ya vieron en la primera clase Organización Social y Política de los Cuidados, en la segunda Cuidado como Trabajo y Trabajo de Cuidado, en la tercera Masculinidad, Virilidad y su relación con las políticas de cuidado, en la siguiente Organización Social y Política del Cuidado Infantil, y la última anterior a esta, ustedes vieron Cuidado, Cuentas Nacionales y Políticas Públicas. ¿Qué vamos a ver particularmente en esta clase? Bueno, vamos a ver ciertas particularidades de los cuidados en contextos rurales, y también vamos a ver cómo se pueden seguir descentrando los cuidados de los contextos hogareños o comunitarios, que es lo que ustedes más vieron en las primeras clases, y vamos a ver cómo las mujeres que viven en contextos rurales extienden, o podemos ver cómo hay prácticas de cuidado, no solamente ya de dependientes de niños y de niñas, etcétera, sino también de animales, de lo que se llama el ambiente, y por ejemplo, a partir de los grupos de mujeres que hacen agroecología en Argentina. Vamos entonces hacia allí. ¿Cuáles son entonces algunas particularidades de los cuidados en contextos rurales? En este tipo de contextos en Argentina, que de por sí, de todas maneras hay que aclarar, no es que haya una única tipo de ruralidad, no es lo mismo las mujeres en Patagonia, ni siquiera toda la Patagonia es igual, o no es lo mismo las mujeres y los cuidados no sé, en la zona litoraleña, cerca de la frontera con Brasil o Paraguay, o cerca de la frontera chilena, digamos, en el oeste del país, digamos, o en la zona pampeana, es bastante diversa. Pero bueno, vamos a presentar una perspectiva bastante general acerca de lo que implican los cuidados en este tipo de contextos, y sobre todo pensarlos a diferencia de los contextos más metropolitanos o más netamente urbanos de nuestro país. Entonces, en este tipo de contextos, lo que podemos decir es que el trabajo reproductivo es prácticamente casi exclusiva responsabilidad de las mujeres, y si bien en ámbitos urbanos ha habido algunas transformaciones en los arreglos domésticos, digo, frente a la clásica división de tareas, en el ámbito rural esto permanece mucho más estático, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. La desvalorización e invisibilización de este trabajo, del trabajo del cuidado, es una constante en este ámbito rural. Otro aspecto particular del cuidado en contexto rural es una intensa familiarización del cuidado de personas dependientes. Eh, la, los y las niñas y personas en general en primera infancia eh, no se encuentran con guarderías, con jardines maternales, y en general se quedan con sus propias familias. Lo mismo sucede con los adultos mayores, que tienen mucha menos soluciones de tipo casa de retiro, geriátricos, residencia de ancianos, etcétera, en este tipo de contextos, ¿no? Otra particularidad es que los niños, niñas y adolescentes en contextos rurales suelen cuidar más de sí mismos o de otros niños, niñas y adolescentes que en los entornos metropolitanos. Otra particularidad de los cuidados en contextos rurales es que, si bien las mujeres cada vez tienen más trabajos remunerados en este tipo de contextos, como ya les decía, esto no fue acompañado con un mayor reparto de las tareas al interior de los hogares, en lo que implica tareas de reproducción y de cuidado, ¿no? Otra vez, comparándolas con las mujeres urbanas, varios autores indican que ellas dedican mucho más tiempo al trabajo reproductivo que las mujeres de zonas urbanas,
por un lado por la carga de labores para la subsistencia, la menor presencia del Estado como proveedor de servicios de cuidado, un poco lo que yo ya les adelantaba, y también a la ausencia de tecnología que ahorren el trabajo doméstico, ¿no? Muchas veces poca o nula disponibilidad de, no sé, desde lavarropas hasta elementos eh, tecnológicos para cocinar, a veces hasta provisión de agua corriente, y también poco desarrollo de servicios en este tipo de entornos. Y como les decía, aunque ha habido una notable feminización en muchas de las labores agrícolas en las últimas décadas, no se han desarrollado, sin embargo, ni políticas ni legislaciones que consideren justamente la carga reproductiva de las de las trabajadoras, perdón. Entonces, el cuidado infantil no está realmente resguardado por las normas, ni el tema de las licencias. Eh, entonces todo esto se tiene que resolver en la esfera familiar y comunitaria del cuidado cotidiano, ¿no? Eh, y si no, lo que sucede es que los familiares dependientes justamente tienen un problema serio, que no tienen quien los cuide, porque las trabajadoras sobre todo, pero es algo que sucede también con los trabajadores varones, están muy poco protegidos por legislaciones que tengan en cuenta las necesidades del cuidado y las interdependencias. Eh, Otra particularidad de los cuidados en contextos rurales es que, bueno, eh, es un trabajo que muchas veces implica migraciones a localidades contiguas o a otras provincias o hasta migraciones internacionales, ¿no? Eh, entonces, muchas veces lo que se ha estudiado es que estos itinerarios migratorios no solamente van a estar delimitados, ¿no?, por la demanda de empleo, sino también por el trabajo de cuidados eh, que las mujeres migrantes, en este caso, hacen o dejan de hacer al migrar, ¿no? Eh, en sus recorridos, entonces, estas mujeres y en la manera en que los delinean, intervienen como elementos estructurantes que posibilitan o restringen la movilidad, las distintas formas de gestionar y transferir el cuidado de unas mujeres a otras, ¿no? Organizadas mediante bastantes complejas tramas de apoyo. En general se va a tratar de un aporte realizado por otras migrantes o por mujeres que se quedan en sus pueblos, en los parajes, en las localidades, en los campos, que van a brindar trabajo no remunerado de cuidados, especialmente para los hijos y las hijas de quienes emigran, y de este modo las actividades de cuidado en el origen, durante la circulación o en el destino migratorio resultan una dimensión decisiva en la organización del recorrido migratorio. Ahora vamos a pasar a seguir profundizando, ¿no?, en esto de las particularidades de los cuidados en contextos rurales. Y, y si bien en los contextos urbanos muchas veces también esta frontera entre el mundo del trabajo remunerado, de lo que podemos llamar como lo productivo, y lo reproductivo, o el mundo de los cuidados, no están siempre muy separadas, lo que es muy claro es que en los contextos rurales estos límites son todavía aún más difusos, ¿no? Justamente porque en algunos casos las mujeres se trasladan con sus hijos en época de cosecha, por ejemplo, eh, o porque eso, cuando clasifican tabaco, las criaturas, por ejemplo, pueden estar durmiendo al lado de ellas. Eh, entonces, estas fronteras entre un ámbito y el otro son muy borrosas y muy permeables. Eh, entonces, esta definición de tareas como o meramente productivas o meramente reproductivas no sirve mucho, ¿sí? Porque puede estar
una mujer satisfaciendo necesidades familiares de cuidado y al mismo tiempo formando parte de circuitos mercantiles. Por eso es que se va a pensar cuando se piense los cuidados en contextos rurales como justamente estos dos tipos de trabajo productivo y reproductivo se van a transformar e influenciar mutuamente. Y cuando contabilicemos un poco lo que, cómo o cuánto, mejor dicho, las mujeres trabajan, tanto de manera remunerada como no remunerada, hay que tener muy en cuenta estos momentos de solapamiento o de tensión. Y justamente estos contextos, a veces próximos o a veces distantes, en que se desarrollan estas tareas de cuidado y al mismo tiempo laborales. Porque Pesolano y Linardelli nos van a decir, si no se considera esta complejidad, justamente se corre el riesgo de invisibilizar la magnitud del trabajo realizado por las mujeres en los ámbitos agrarios, ¿no? Hay una entrevista que las autoras citan a Rosa en su investigación y ella justamente explica esto a partir de su experiencia de vida. Vamos a leerla para que quede bien claro. Un tiempo le llevé a la finca conmigo a mi nena más chiquita a la cosecha de durazno, porque todos los chicos iban allá, entonces para que mi hija no esté solita la llevaba también. Mi nena jugaba, siempre había muchos chiquitos, cuando trabajaba en el ajo y era cerquita también iba con mis hijos a trabajar. Los llevaba y nos poníamos a arrancar ajo o a descanutar. Sabían venir todos los días conmigo. Después ellos ya no quisieron y también nos sacaron a los chicos, ¿no? Está hablando de, bueno, de las personas responsables de su trabajo agrícola en ese momento. Para mí era mejor tenerlos conmigo que dejarlos solos en la casa, ¿no? Acá justamente se ve la convivencia, el límite muy difuso entre el trabajo de cuidado y el trabajo productivo, remunerado. Para terminar con las particularidades de los cuidados en contextos rurales, hay otro tema específico en este tipo de contextos, que es un trabajo muchas veces estacional, el trabajo productivo, quiero decir. Entonces, este tipo de trabajo que tiene que ver con los ciclos de producción agrícola, lo que va a hacer es que justamente haya que ir cambiando de estrategia y de lógica de la organización de los cuidados y de la organización doméstica por ejemplo, a lo largo del año, ¿no? Entonces, eso es también bastante particular, porque los padres migran, porque las madres se van a la cosecha y los hijos las acompañan, porque hay mayor vida en el pueblo, porque hay menos para hacer, etcétera, etcétera, y eso va reorganizando a lo largo de un mismo año, de un mismo periodo, las tareas del cuidado. Justamente lo que Pesolano y Linardelli nos van a decir es que muchas veces las mujeres van a encontrar algunas estrategias económicas, como por ejemplo la venta en los mercados de lo que se ha cultivado o de lo que otros han cultivado, y justamente el escenario de las ventas en los pueblos o hasta puede ser en las urbes o en puestitos, les permiten sostener esta simultaneidad del trabajo de cuidado y del trabajo productivo remunerado, cuando algunas situaciones del trabajo netamente rural, eh, agrícola, ya no les permiten esa simultaneidad de trabajos. Vamos a pasar a otra parte de esta clase que tiene que ver con lo que yo en mi propio trabajo doctoral llamo cuidados de amplio espectro. O sea que ya no solamente vamos a pensar en el cuidado de los niños y de las niñas o de las personas adultas mayores o dependientes cuando pensemos en los cuidados, no solamente vamos a pensar en los escenarios típicamente habituales cuando
se ha pensado cuidado y que ustedes han visto hasta ahora en este curso, sino que vamos a ir un poco más allá del hogar, por eso yo hablo de un amplio espectro. Y vamos a ver primero cómo, entonces, no solamente se va a cuidar a los niños, las niñas, las personas dependientes, mayores, etcétera, sino también a seres no humanos también, ¿sí? Según la manera en que se pueda concebir este cuidado de una manera más amplia. Sino también otra cosa que yo les quería explicar cuando les dé el último ejemplo con las mujeres que se dedican a la agroecología, que es que muchas veces cuando se desprecia o se piensa que no es valorable o que justamente no se ve, no se le presta atención, dice que no es importante, las tareas del cuidado en este tipo de contextos rurales, sin embargo, también en esa división de tareas, de que son las mujeres, somos las mujeres en general las que en contextos rurales eh, son las casi total y completas cuidadoras y quienes ejercen estas prácticas de cuidado, eso también les deja algunos márgenes de maniobra, algunas posibilidades para proponer maneras distintas, por ejemplo, de producir o de tratar a los animales, que para los varones son mucho más complicadas socialmente de asumir esas propuestas innovadoras y que tal vez tengan más en cuenta eh, la salud, si se quiere, de lo que se llama naturaleza, ¿no? Entonces vamos a meternos un poco entonces ahora en esta parte por aquí. Eh, Pesolano, por ejemplo, nos va a decir que habitualmente son las mujeres las que sueltan y encierran las cabras diariamente, las que amamantan a los chivatos guachos, y quienes se los entregan a sus madres, quienes reconocen y nombran las cabras, quienes cuidan sus afecciones o sus heridas. Es decir, las mujeres no solamente son encargadas, por ejemplo, en este caso que ella describe, del cuidado humano, sino también del cuidado animal. Ahora, si pasamos a un caso que yo personalmente estudié, como es el caso de la producción de la horticultura agroecológica, yo lo estudié en la Pampa Húmeda Argentina, ustedes deben saber que es una zona sojera. La soja en general se produce con semillas genéticamente modificadas y además para eso se utiliza una gran cantidad de pesticidas, de agroquímicos, em, que según la Organización Mundial de la Salud y el IARC, que es el instituto que estudia mundialmente el cáncer dependiente de la OMS, desde 2015 ha sido declarado que muchos de estos pesticidas son probablemente cancerígenos, ¿no? Entonces vemos la peligrosidad de este tipo de producción y yo estudio en ese contexto personas que justamente van a intentar producir sin este tipo de químicos peligrosos, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a tener contacto con las técnicas que promocionan justamente la horticultura agroecológica en esta zona, ellas empiezan a revalorizar o a pensar nuevamente qué es realmente la buena comida, la buena verdura, la buena fruta, qué es lo sano, qué es lo peligroso, qué es lo malo, ¿no? Tengo un ejemplo que recuerdo, muchos de ustedes deben haber visto, hay veces que uno ve tomates que no son tan hermosos, así un poco machucados, o vemos lechugas o espinacas o acelgas que están un poco más agujereadas, como comidas por bichitos. Y entonces en una pequeña feria de venta de este tipo de horticultura, una vendedora le explica a una clienta, esta es una situación que yo personalmente vi, cómo se da cuenta ella que estaba comprando verdura sana. Y entonces la vendedora, que era una horticultora del campo, le dice, bueno, se da cuenta usted que si tiene agujeros es que es sana,
porque justamente vinieron bichos a comérsela porque yo no le tiré el veneno. Entonces eso muestra que esta verdura no tiene veneno y por eso vinieron los bichitos a comerse un pedacito de acelga y por eso está toda agujereada. Entonces a partir de ahí la clienta se queda muy encantada y cada semana venía y pedía acelga agujereada, ¿no? Y entonces, digamos, a través de este ejemplo ustedes pueden ver cómo tal vez antes la propia horticultora, antes de tener este conocimiento y de poder enseñárselo a sus clientas y también la clienta, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Como lo que antes nos parecía que tenía que ser bello, perfecto, muy atractivo, a partir de estas nuevas ideas y de cómo se cuida realmente la tierra, que no es, y también lo que comemos, ¿no? Que no es echándole, como ellas le dicen, veneno, o algunas le dicen remedio, pero igual quieren decir esto, eh, y que es justamente previniendo o evitando el contacto con químicos, ¿no? Y así, bueno, también se le produce este cambio entre lo que sería una buena comida o una comida sana, eh, y también todo lo contrario, ¿no es cierto? Esto también en muchos casos lo que provoca es que muchas de las horticultoras empiecen a recordar cómo trabajaban en el campo sus abuelos o sus bisabuelos y bisabuelas, ¿no? O sea, es la generación de sus padres en muchos casos la que empezó a utilizar de manera muy intensiva los químicos. em, y ellas un poco como quieren volver a tener esta tierra y esta producción sana, y recuerdan y hacen honor a partir de sus prácticas, digamos, los trucos familiares de hace varias generaciones, ¿no? Que muchas recuerdan de su niñez. Eh, y también si lo hacen, digamos, es por un lado como les adelanté y en un ratito voy a profundizar más para cuidar el ambiente, para cuidar el suelo, para cuidar los productos de la tierra. Pero también cuando ellas me explicaban por qué lo hacen, ellas decían, bueno, no sé si quiero que mi hijo trabaje tirando venenos en los campos de los grandes productores que tiran químicos contaminantes. Me gustaría que mis hijos pudieran ser horticultores agroecológicos y trabajen sin estos componentes. Entonces, para ellas también hacer este tipo de horticultura es una manera de enseñarles a sus hijos y a sus hijas eh, cómo poder ganarse el pan en el futuro de otra manera y asegurarles un futuro mejor al que actualmente se ofrece en el campo sojero, ¿no? Em, y, y también en este sentido, en muchos casos, me ha pasado de encontrar o en varios casos, mejor dicho, a mujeres que tal vez tenían algún hijo o hija con algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad, y ellas sospechaban que en muchos casos trabajos de los maridos como fumigadores o en campos bueno, con cereales con semillas muy fumigados, había podido tener un efecto en la salud de hijos o hijas ya nacidas. Y entonces también para para ellas un cuidado de la familia implicaba a veces convencer al marido para que cambiara de trabajo y, por ejemplo, se convirtiera en camionero, trasladando cereales, aunque lo vieran muchísimo menos, pero que lo exponía mucho menos a un contacto tan directo con químicos. Y era también una manera de cuidar a la familia, ¿no? Ahora, cuando uno puede pensar qué otros tipos de cuidado hay por fuera del hogar, eh, yo en mi trabajo describo lo que llamo prácticas y trabajo de cuidado verde, ¿no? Que lo describo como un poder de transformación y cuidado del medio ambiente y que se ejercería mediante, por un lado, como les decía, la no utilización eh, de estos químicos en la producción hortícola y mediante la circulación de saberes al respecto, ¿no? Porque por un lado, lo que yo les voy a decir es, hay un cuidado verde que yo llamé
pragmático afectivo, que ahora les voy a explicar con detalle, que sería ejercido por las mujeres que trabajan la tierra y que implica esto, prácticas cotidianas y relaciones entre nosotros, los seres humanos, y otros no humanos, como por ejemplo la tierra, como por ejemplo animales, como por ejemplo las semillas, como por ejemplo las plantas, las verduras, etcétera, etcétera. Y después yo identifiqué en estas mujeres rurales un segundo tipo de cuidado verde, que yo lo llamé ideológico intensivo, y sería sobre todo llevado a cabo por las técnicas, las coordinadoras de estos programas de promoción de la horticultura agroecológica, y sería ejercido justamente por quienes organizan o promueven actividades de información o concientización, pero que no ponen personalmente las manos en la tierra. Les quería dar un ejemplo del primero, que tal vez es el más difícil de imaginar, ¿no? Cómo, o sea, cómo uno puede cuidar a no humanos, ¿no? Y acá tienen algunos extractos que ahora les voy a leer, de cómo justamente se hace referencia eh, a las plantas cuando se piensa de esta perspectiva agroecológica, y cómo esto implica un cuidado del ambiente y un pensar en un cuidar cuyo destinatario no es humano, aunque ahora van a ver muchas veces se describe a las plantas con propiedades o con actitudes o con situaciones bastante parecidas a lo que somos los humanos. Dice, el cariño, el mimo a las plantas es fundamental, como cuando somos chicos necesitamos mimos y alimento. Si no, lo que plantamos sale flaquito y cohibido. Si pongo 2 plantines de tomate muy cerca, es como que ponga un plato de comida para 2 niños. Sale una planta débil, ¿no? Otro ejemplo, el plantín, si no se trasplanta a un espacio más amplio, es como un adolescente a la que le seguís dando papilla. Crece aniñada. Después otro ejemplo, si sos un productor maltratador, el pimiento, el morrón, va a hablar de cómo lo cuidaste, ¿no? Ahí ven cómo justamente, esto lo saqué de un curso de capacitación en la escuela rural que se dio a horticultores, y cómo justamente el profesor, en este caso, lo que hacía es poner en términos de cuidado a sujetos de cuidado que no son seres humanos, pero sí se habla dándoles a estas plantas propiedades o características bastante humanas, ¿no? Dice, cuando hay humedad nos molestan el pie y las piernas. Para las plantas es igual, cuando hay humedad tienen estrés. Otro decía, hay tomates que en un mes y medio ya son señoritas, ya maduraron. Cuando hace frío, ponele un poncho o 2. Es sensible al frío, cubrilo con silo bolsa. Hay uno en la familia con leucemia, el de la leucemia es mi planta de tomate, la planta sensible, ¿no? O sea, es constantemente una comparación o un hablar como si fueran humanos, aunque no lo sean. Pero de todas maneras el trabajo cotidiano, por eso yo lo llamé pragmático afectivo, porque es de un trabajo con las manos y desde la cotidianidad y el esfuerzo y del cuerpo, pero al mismo tiempo hay mucho del afecto. De hecho, aquí no les puse la cita, pero hay muchas horticultoras que se ponen muy tristes cuando tienen que cultivar, porque establecen una relación como muy cercana con sus plantas, ¿no? Es así de intensa la relación de cuidado. Y para terminar les leo uno que dice, la vaquita de San Antonio, en estados jóvenes como nosotros de adolescentes, cuando abríamos la heladera, se ven abortos de flores. Bueno, yo estoy segura que si ustedes probablemente tienen alguna mascota en casa o tal vez alguna plantita, aunque no la usen para comer, también pueden imaginarse cómo estas relaciones, por un lado afectivas, pero también podrían ser ideológicas, ¿no? Se pueden establecer con seres que no son necesariamente personas, seres humanos, pero que de todas maneras hay una relación ahí de intensidad, de atención, de ver las condiciones en las que bueno, ya sea la planta, el animal puede vivir mejor o directamente sobrevivir, reproducirse, ¿no? Entonces un poco eso, el objetivo de esta clase fue que ustedes se den cuenta, por un lado, ciertas particularidades del trabajo de cuidados en contextos rurales,
y por otro, que se den cuenta cómo en este tipo de contextos, aunque no solamente, ¿no? Los destinatarios, los sujetos del cuidado, pueden ser otros seres que no sean necesariamente humanos, y cómo hay de todas maneras mucho de relaciones de género, de mandatos, de ciertas cualidades supuestamente naturales que tendríamos las mujeres, no solamente ya para cuidar a los niños o a los adultos mayores, sino también, en este caso, a la naturaleza. Bueno, espero que les haya gustado y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.